Si se han fijado cómo en lo que hemos estado estudiando de los discípulos, todos son diferentes, ¿no? Y unos son los aventados, los atrabancados, y ya se han dado cuenta quién es, y otros son los que se esperan y planean y quieren ver si se va a poder o no. Así que, pues bueno. Yo un poquito más adelante, al final de la plática, les voy a platicar un poco de lo que a mí me llegó un poco más acerca de este campamento y de hecho encaja un poco en el tema que vamos a ver el día de hoy. Recordarnos que estamos en la serie de discípulo y estamos hablando que un discípulo es aquel que estudia y aprende el estilo de vida, las enseñanzas de su maestro y las adopta como sí mismo. Poníamos esa definición, es un seguidor que aprende y adopta las enseñanzas y estilo de vida de su maestro. Y hemos estado viendo ya algunos de los discípulos en las distintas listas que aparecen en las escrituras, siempre vienen en este mismo orden. Y hoy vamos a recordarnos solamente de ellos y por lo menos al final de esta serie, si te preguntan cuáles son los discípulos de Jesús, esperemos que por lo menos puedas llegar a decir más allá de Pedro y de Juan. A ver, la meta vamos a darles, de hecho, vamos a darles una tarjeta de Sonic, un examen. No, le vamos a poner examen y si lo pasan, les vamos a dar una tarjeta de $5 de Sonic al que nos pueda decir los 12 discípulos que vienen aquí en las escrituras. Pero vamos a recordarnos acerca de ellos. En Lucas 6, 12 al 16 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Así que ya había seguidores de Jesús, sin embargo, de entre ellos Jesús escoge a unos para que sean este grupo más cercano que iban a ser el fundamento de la iglesia, a los que llama y denomina los apóstoles. Y el siguiente, y estos son los apóstoles. Primero, Simón, al que llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, que es de quien vamos a hablar el día de hoy, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, el que sería el traidor. El día de hoy vamos a hablar de Felipe. Felipe es alguien muy interesante y muy particular y es distinto a cada uno de los discípulos que hemos estado ya viendo. Primero que nada, así unos datos muy generales. Felipe significa el amante de los caballos. No sabemos si les gustaban los caballos o nada más sus papás pensaron en ello cuando pensaban en eso, pero lo más interesante del nombre de Felipe es que era un nombre griego. Sin embargo, no era el griego, él era judío. Lo que sucede es que cientos de años antes, cuando Alejandro el Grande había conquistado estas áreas, se había pues dado alguna mezcla entre las culturas, y la cultura griega, la cultura romana, pues se había asentado también. Algo particular que tenía la cultura griega de ese entonces es que no erradicaban totalmente las creencias y las costumbres de los pueblos que conquistaban. Les daban cierta libertad y a ciertos pueblos les permitían cierto gobierno y cierta ejercicio de sus costumbres, siempre y cuando adoptaran algunas de ellas. Y es muy posible que Felipe era uno de los que llamaban judíos helenistas, o sea que eran judíos, eran de ascendencia judía, sin embargo habían adoptado tal vez algunas costumbres de esta nación que los había conquistado, ¿no? El Imperio Romano. Eso no quiere decir que eran traidores a su religión, no eran que eran traidores a sus costumbres, sino que habían adoptado alguna de las costumbres que ellos, y tal vez tú te puedes identificar mucho de ello, dependiendo del país de donde eres originario, de las costumbres que llevaste a cabo cuando creciste. Ahora te encuentras en Estados Unidos o te encuentras tal vez en una ciudad o en un país, un estado donde no creciste, pues tú traes tus culturas, tú traes lo que te identifica, tus raíces. Sin embargo, y no es necesariamente algo malo, adoptas algunas de las costumbres y tal vez eventualmente el idioma
del lugar en donde estás habitando. Y muy posiblemente esta era la razón que Felipe tenía un nombre griego. De hecho, nunca, es muy de seguro que él tenía un nombre judío, sin embargo nunca se menciona, no sabemos exactamente la razón por la cual, pero siempre se le menciona como Felipe con su nombre griego. Y eso es importante más adelante en una de las 4 historias, estas 4 pequeñas ventanas a su vida que vamos a ver. Así que él estaba familiarizado con la costumbre griega. Es muy posible, de hecho, que él sabía hablar griego o algo de griego. Sabemos que este es siempre aparece el número 5 en la lista de los discípulos. Él era también de donde eran, de Betsaida, de donde eran Andrés y Pedro. Hay algo de evidencia que tal vez él era pescador. Vemos algo de ello en Juan 21. Tú puedes leer acerca de ello un poco más adelante. Felipe no es, si has leído Hechos, hay otro Felipe que es un diácono, uno de los primeros servidores de la iglesia que se mencionan, que fue quien le predicó a un eunuco, a un gobernante, a un alto funcionario etíope. Este no es Felipe. Este Felipe que hablamos el día de hoy es el discípulo de Jesús. Y por las distintas cosas que vamos a ver en las distintas historias que vamos a desarrollar de él, nos damos cuenta que era alguien analista, que tal vez si Pedro era el espíritu libre, ¿no? Que siempre hace lo que primero se le viene en mente. Felipe no era así. Felipe tal vez era alguien analítico, pragmático, alguien que pensaba las cosas antes de hacer y no solo las pensaba, tal vez las volvía a pensar. Era alguien estructurado, alguien pudiera decirlo, era alguien cuadrado y no apreciaba que la gente tratara de sacarlo de sus lineamientos. Y esos eran ventajas que Dios le había dado a él sobre otros. Sin embargo, como hemos visto también con otros discípulos, esos mismos dones y habilidades que Dios le había dado, cuando no están sometidos al Espíritu de Dios, cuando no están sometidos a Jesucristo, pueden entonces llegar a ser debilidades y obstáculos y aún pueden desarrollarse en faltas de su carácter, de su temperamento. Y vamos a ver, de hecho, cómo salen a relucir. Tal vez tú te puedes identificar con Felipe, tal vez no. No necesariamente en esta serie vas a decir, yo me identifico 100% con este discípulo. Va a haber aspectos en nuestra vida donde nos identificamos con uno o con el otro. Una de las formas en que más sale a relucir este temperamento de Felipe es que tendía a ser pesimista, tendía a no entender en ocasiones lo que Dios quería hacer y quería lograr, porque él estaba limitado por lo que él podía ver y analizar y planear en su habilidad natural. Y pues muchas veces él se echaba para atrás, no cruzaba ese puente lleno de agua que estaba enfrente de ellos. Ellos decían, no se puede. Es bullying, dijo. Bullying desde el púlpito. El pulpito. Pero bueno, este era un panorama general, ¿no? De quién es Felipe. Pero ahora vamos a ver 4 historias, 4 aspectos acerca de él. Todavía una porción más antes de continuar. Felipe era uno de los discípulos de Juan el Bautista antes de ser seguidor de Jesús. Vemos que en Juan 1, cuando Jesús va a cumplir el deber de bautizarse y presentarse públicamente con Juan el Bautista les dice a unos de sus discípulos, mira, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, a lo cual habíamos visto en la primera semana y la semana anterior, a lo cual Andrés y Juan respondieron, dejaron a Juan el bautizador y fueron a seguir a Jesús. Y fue que también entonces a través de la conexión de ellos fue que Santiago, el hermano de Juan, fue llamado y también Andrés llamó a su hermano, lo introdujo a Jesús.
Pero aquí estamos viendo otro discípulo que no se fue inmediatamente a seguir a Jesús junto con los otros dos, con Juan y Andrés. ¿Sí estamos? No son muchos nombres. Pero bueno, era seguidor de Juan el Bautista, lo que esto nos dice que era alguien que estaba comprometido con las escrituras, con la verdad. Estaba él esperando al Mesías. Él reconocía que Juan el Bautista era alguien que estaba anunciando la venida del Salvador y estaba poniéndose y colocarse en un lugar donde él podía recibir y aceptar, donde podía tener primera fila, ¿no?, de lo que iba a suceder, de la venida del Mesías y del Salvador. Esto lo vemos por el hecho, de nuevo, de que era discípulo de Juan el que bautiza. En Juan 1, 43 al 46 leemos lo siguiente. Dice: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Pero antes de continuar, fíjese lo que estuvo interesante. Dice que encontró a Felipe y le dijo. O sea, ya habían sido llamados estos otros dos discípulos. De alguna manera alguien los introdujo a Jesús. ¿Sí? O sea, Jesús va a cumplir el deber de bautizarse para presentarse delante del pueblo, a lo cual Andrés y Juan ven que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, y entonces lo siguen. Y sus otros dos hermanos lo siguen a raíz de eso. Lo peculiar de Felipe es que Jesús fue a buscar a Felipe. Nadie lo introdujo necesariamente a Jesús. Había escuchado de él. Sin embargo, ya una vez que estos otros cuatro habían empezado a seguir a Jesús, Jesús hace lo necesario por ir a buscar a Felipe. Y eso demuestra y de alguna manera quiero animarte en tu caminar con Dios. O sea, Dios es el que nos busca. Sí, tal vez a nuestros propios ojos nosotros fuimos los que encontramos a Jesús, pero en realidad es Jesús el que nos está buscando. Él es Jesús el que está trabajando esa obra en nuestros corazones para que nosotros podamos responder. No son dos conceptos que están opuestos el uno al otro. Pero fíjate también lo que sigue después, dice en el 45, Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Lo interesante es que así como Jesús fue a buscar a Felipe, también fue entonces Felipe que fue a buscar a su amigo. No lo encontró, no iba nada más pasando casualmente y le dijo: oye, ven, mira, encontramos a Jesús. O sea, fue la idea cuando aquí nos dice la palabra encontré, nos está comunicando el que intencionalmente fue y buscó. Ahora, no vamos a hablar necesariamente de Natanael, lo vamos a hablar en otra semana, pero Natanael y Felipe eran seguramente... se conocían, eran muy buenos amigos porque los vemos repetidamente juntos. Y es muy seguro que ambos estaban estudiando las Escrituras, que ambos estaban esperando la venida del Mesías y estaban atentos. Vemos aquí cómo es natural y ahora sí que les nace del corazón cuando realmente hay un cambio genuino. Les nace del corazón llevar a otros a Jesús. Aún antes de que se lo pidieran, Felipe llevó a Natanael a los pies de Jesús. Ahora, quiero que te pongas a pensar, no sé si tú alguna vez lo has hecho, cuando tú te preparas para una carrera de largo rendimiento, las carreras de 100 metros, de 200 metros, aún de 400, son carreras rápidas. Pero el entrenamiento que tienes para una carrera de distancia, ya sea de 3, de 5, de 10, un maratón, 3, 5, 10 kilómetros, un maratón,
requieren un entrenamiento y una fortaleza mental distinta, una preparación distinta. Y si tú corres una carrera de largo rendimiento con la mentalidad y con la preparación de un corredor de carreras cortas, vas a empezar, le vas a dar con todo, vas a entregar todas tus fuerzas. Y después de lo que tu cuerpo da, vas a empezar a bajar, pero drástica y dramáticamente. No te vas a poder recuperar porque no tienes la estamina necesaria para perdurar. Y al estar preparando y estudiando acerca de la vida de Felipe, me recordó mucho eso. Me recordó porque vemos que él con alegría, con gozo, inicia su carrera. Él reconoce quién es Jesús. Él está atento a lo que decían las Escrituras, a lo que le había dicho su maestro, Juan el Bautista, y sin dudarlo, él reconoce quién es Jesús y empieza muy bien. No solo eso, sino trae a Natanael consigo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y en esta carrera de largo alcance tiene obstáculos también. Esta va a ser, digamos, su primera caída, su primer obstáculo donde se tropieza. Dice Juan 6 del 1 al 9. Algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la Pascua judía. Cuando Jesús, bueno, vamos a hacer ahí una pausa. Si nos visualizamos qué está sucediendo, ¿no? Ya tenían tiempo los discípulos siguiendo a Jesús, ya habían visto milagros, ya habían visto señales, ya habían estado cerca de Jesús por bastante tiempo, entendiendo sus enseñanzas, viendo lo que era posible. No solo eso, seguramente ya habían sucedido estos tiempos donde Jesús ya los había enviado a ellos mismos llevar el mensaje de Dios y ellos mismos ver milagros suceder en el nombre de Jesús. Aquí tenemos una ocasión donde se junta una multitud que están siguiendo a Jesús y aquí dice específicamente porque lo habían visto ver milagros y señales. Y se hace ya tarde, la multitud estaba lejos de lugares donde pudieran tener provisiones. Seguramente lo menciona porque no habían llevado provisiones. Se habían entregado completamente a seguir a este maestro. Y en medio de esta condición, en medio de esta situación, dice el verso 5, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía, vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, fíjate, le preguntó directamente a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía qué hacer. Y no sé si te ha sucedido a ti en ocasiones que estás en oración y estás en medio de una situación muy difícil y sientes como si el Señor mismo te preguntara, bueno, ¿y qué quieres? O sea, ¿qué quieres que haga por ti? En ese momento y en este momento como Felipe, no estaba realmente Jesús pidiendo ideas porque se le había acabado la creatividad, ¿no? Y no está diciendo Jesús, híjole, ya en la bronca que me metí, ¿no? Tengo toda esta gente aquí atorada, ideas, una lluvia de ideas, muchachos, a ver qué tienen, ¿no? No era así. Jesús estaba, dice que lo hizo para ponerlo a prueba. Y esto es algo bueno, no es algo malo. A veces cuando nos adentramos y nos enfrentamos en situaciones difíciles, cosas que retan a nuestra fe, vemos y tenemos la tendencia de es que si Dios es bueno, ¿por qué me pasan estas cosas, estas situaciones tan difíciles? Pero vemos aquí Jesús estaba poniéndolo a prueba, estaba teniendo la intención de esculpirlo, de quitar algo, de forjar su carácter de cosas que lo estaban limitando en su fe y en su crecimiento con Dios.
Y dice en el versículo 7, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y aquí es muy interesante también porque la respuesta de Felipe es pues casi inmediata. No la pensó. Bueno, ¿no la pensó o ya la estaba pensando? Yo puedo creer que, o sea, ya estaban ahí en tal vez mi mente imaginativa. Estoy viendo a Jesús todavía predicando, sanando a algunos de los enfermos. Y tal vez ahí en medio de la enseñanza de Jesús, Felipe deja de escuchar a Jesús y se pone a voltear la multitud y pues empieza a contar, no, 2, 3, 4, 5, 6. No dice aquí la cantidad, pero era una multitud, eran muchos. Y Felipe, en su mente analítica, planeadora, tal vez cuadrada, él estaba solamente considerando sus habilidades, lo que ellos tenían a la mano, o casi todo lo que tenían a la mano. Y él empieza pues a hacer una cuenta y dice, no, pues con 8 meses de salario no podemos ni darles un panecito, ¿no? No les podemos dar un cuadrito de pan blanco. Bueno, a lo mejor si lo cortamos en 10, bueno, estaba ahí haciendo cálculos. Y por eso fue que le contesta Jesús inmediatamente, no, Señor, ni con 8 meses de salario. Deja tú, aun si tuviéramos el dinero, ¿dónde lo vamos a comprar? Estamos lejos. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto ante tanta gente? No sé si tú te identifiques tal vez en algunas situaciones, en algunas etapas de tu vida con Felipe, donde usamos la excusa, es que yo soy realista, a mí me gusta tener los pies en la tierra, es el eterno dilema, ¿no? Del vaso medio lleno o medio vacío. Pues Felipe, aunque le faltara un traguito al vaso para llenarse, él decía, es que le falta, es que ahí no está todo, ¿no? Y en ocasiones nuestra falta de fe no se puede desarrollar cuando tenemos una actitud de pesimismo, una actitud realista. Y ahora, no quiero, en ocasiones utilizamos como un arma y hacemos de menos a personas que son analistas y que tienen los pies en la tierra y que son realistas. Como te decía al principio, Dios le había dado y creado a Felipe con ese temperamento. Sin embargo, por sí mismo y en sus fuerzas le faltaba. Y eso era parte de lo que Jesús quería desarrollar cuando lo puso a prueba. Le quería mostrar que no estaba viendo el panorama amplio, estaba solamente enfocándose en un pequeño detalle. Algo que se me hace muy padre y lo vimos en la segunda semana es que Felipe tenía un amigo muy cercano, Andrés. Y tal vez Andrés estaba ahí cerca de la conversación y Andrés, recordamos que era alguien que le encantaba conectar a otros con Jesús, ver dónde estaban las oportunidades. Y a lo que responde Andrés, pues mira, aquí está este muchacho, tiene estos pececillos y estos panes. Bueno, pues sí, sé que no va a alcanzar, pero tú eres Dios. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que tú puedes hacer en medio de esta situación? Como te decía hace el rato que empezamos con esta historia, Jesús no estaba buscando necesariamente ideas porque no sabía qué hacer. Estaba proveyéndole la oportunidad a Felipe para desarrollar su fe. Y tal vez una pregunta que te dejo ahí al aire para considerar, bueno, serían 2 de hecho. ¿Cómo te está poniendo a prueba a ti el Señor?
Seas o no seas una persona analítica, ¿cómo te está poniendo a prueba a ti el Señor? ¿Cómo estás tú respondiendo a Jesús con las limitantes y las cosas por las cuales no se puede? Esa sería la pregunta, ¿cómo te está poniendo a prueba el Señor? La segunda sería, ¿quiénes son tus amigos que están a tu alrededor ayudándote a desarrollar tu fe? Vemos que en la carrera de larga distancia y con obstáculos de Felipe, nos adentramos en un segundo evento que lo leemos en Juan 12, 20 al 22. Dice, había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. ¿Te acuerdas que te había dicho que era importante que él tenía un nombre que posiblemente él hablaba griego? Muchas veces, y yo creo que una de las razones, obviamente, era Dios guiando a estos griegos que no sabemos exactamente si eran judíos que vivían en otras áreas del imperio romano o eran tal vez griegos que habían creído en la fe judía y que también estaban en esperas del Mesías. Cualquiera de los dos, la razón que ellos se acercan con Felipe específicamente es porque tal vez identificaron algo en él que les permitió acercarse a él. Velo desde tu punto mismo de vista. Cuando tú hablas, cuando yo hablo, por ejemplo, inglés, o sea, yo tengo acento en español, o sea, no lo puedo negar, ni lo quiero negar. ¿Sí me explico? O incluso el color de mi piel, la forma en que me desenvuelvo, las cosas que son importantes para mí, los lugares a donde voy, a donde estoy. Todos esos aspectos permiten que unas personas se identifiquen más conmigo que otras. Ahora, eso no es excusa para yo extenderme fuera de mi comodidad. Sin embargo, aquí con Felipe, quizás estos griegos habían estado viendo a los discípulos, tal vez habían estado escuchando lo que se decía y tal vez identificaron, oye, Felipe, ese es un nombre griego. Tal vez escucharon algo en él o tal vez la forma en que él se comportaba aun cuando él anunciaba el evangelio. Tal vez vieron algo en él particular que les dio la confianza de acercarse. Y no solo eso, dice, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. Si el evento anterior que contamos ahorita, tal vez en esta carrera de obstáculos, fue cuando alguien se topa completamente en contra de la barrera y se cae. Digamos que yo creo que Felipe iba a casi caerse, pero luego se hace para atrás tantito y luego logra brincar el obstáculo. ¿Por qué? Porque no les dijo, no se puede, no les dijo, no váyanse, nosotros solamente vamos a predicarle a los judíos, que era de alguna manera legítima, pudiera ser una excusa legítima, porque Jesús había dicho que él había sido enviado a la casa de Israel. Sin embargo, Jesús también ya le había predicado a la samaritana y eventualmente estos mismos discípulos fueron los que nos llevarían el evangelio a ti y a mí, gracias a las escrituras, ¿no? Sin embargo, en ese momento específico no había un mandato específico de Jesús, vayan a los griegos, solo era a la casa de Israel. Sin embargo, Felipe va y se lo dice a su amigo Andrés, y ahí era la importancia de la pregunta anterior. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién tienes que es cercano a ti que te ayuda a desarrollar tu fe? También no desprecies el trasfondo, el lugar de donde Dios te ha ayudado a desarrollarte, a crecer. Incluso, no deseches tal vez esas situaciones de dolor, de desilusión,
Tal vez el pecado del cual Dios te ha rescatado, no lo deseches y lo rechaces y lo trates de ocultar como algo que no sucedió. Porque eso puede utilizar y eso utiliza a Dios para restaurar y para dar nueva vida. Es de hecho el mismo pecado que nos abofetea, que nos mantiene en el piso, en desolución, en depresión. Es ese mismo pecado que Dios utiliza para recordarnos de nuestra necesidad de Él. Y no nos deja en una situación de pecado, sino que Él nos restaura, nos limpia, nos trae nueva esperanza. Si no hubiéramos estado atados al pecado, no reconoceríamos, si somos honestos, nuestra necesidad de Dios. No nos metió el Señor, no quiero que me malinterpreten, no nos metió Dios en esas situaciones de pecado para que simplemente reírse de nosotros. Él sabía que nosotros no íbamos a poder contra la carne. Y Él, cuando aún éramos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Si algún día tienes oportunidad de tener una conversación con algún amigo, con algún familiar acerca del Evangelio, no trates de presentarte solamente como la persona perfecta que eres hoy. Habla del dónde te sacó Dios. En esta tercera, digamos, en esta tercera obstáculo y en esta tercera caída realmente de Felipe, de nuevo veíamos que si fuera una carrera de obstáculos, él empezó súper bien, con todo el entusiasmo, iba echándole ganas, pero un obstáculo, otro más o menos, pero luego vemos otro obstáculo donde a todas luces pudieras decir, no, pues, ¿para qué estoy aquí? Realmente no estoy creciendo, estoy peor que como estaba. Y a lo mejor así te sientes tú en tu caminar con el Señor. Veamos lo que nos dice Juan 14. Dice, no se angustien, confían en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se los habría dicho antes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya me conocen, ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Fíjate, esto está sucediendo en las últimas horas que Jesús iba a estar con sus discípulos. Ya era cada vez más y más evidente que Él iba a entregar su vida. Sin embargo, sus discípulos siguen teniendo esta confusión, siguen teniendo dudas en sus corazones y en sus mentes de quién es Jesús. Y Jesús se los está anunciando lo más claro que puede. Les dice, confían en Dios, confíen también en mí. Si Jesús no fuera Dios, no les hubiera dicho, confíen también en mí, porque solo se puede confiar en Dios, no en un hombre. Y luego dice, en la casa, en el hogar de mi Padre. Y luego dice que va al lugar del Padre, dice que los va a llevar con Él. Está dejando claramente que Jesús no era solamente otro profeta que anunciaba las buenas de Dios, era Dios mismo, no era un Mesías carnal al que estaban esperando, era Dios mismo. Y luego continúa diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús a la pregunta de Tomás. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre, y ya desde este momento lo han visto. Y aquí va Felipe. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y esto tal vez es uno de esos momentos por demás tristes en la vida de Felipe,
Y tal vez era un momento triste cuando él lo veía a retrospectiva, porque él pudo haber dicho, bueno, es que estaba tan claro, pero ¿por qué era que no lo había visto? A lo mejor tú has hecho comentarios acerca de tu misma vida donde dices, pero si yo sé que no debo de hacer eso, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo continúo haciendo? Jesús le contesta, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las comunico como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Aquí Jesús estaba invitando a Felipe y a todos los demás discípulos que estaban ahí a extender su creencia en Jesús más allá de un simple gobernador, más de un simple profeta, más de un simple gobierno natural, más allá de alguien que iba a expulsar a los romanos. Les estaba tratando de decir que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús y el Padre eran uno mismo. Sin embargo, no lo entendían. Y no sé si te ha pasado a ti en tu caminar con el Señor que empiezas muy bien como Felipe, pero al avanzar tal vez los años, al avanzar en tu fe, te empiezas a dar cuenta realmente, tú creías que no, pues es que mi problema era la pornografía, o es que mi problema era la masturbación, es que mi problema era la tomada, el chisme, el robo. Pero empiezas a caminar con Dios. Dios te rescata de esas cosas. Sin embargo, te empiezas a dar cuenta de muchas otras cosas más que estaban ahí presentes, pero que tal vez no las veías. Tal vez la mentira, tal vez el recelo, el resentimiento, que son quizá más difíciles de erradicar que los primeros vicios de los cuales habías arrastrado contigo inicialmente. Y tal vez tú puedas escuchar esta respuesta de Jesús como reprensión, como regaño. Yo la veo como Jesús doliéndose sí en su corazón, deseando que tanto Felipe como el resto de los discípulos creyeran, que pudieran alzar sus ojos y pudieran creer quién era él realmente. Y tal vez Felipe se pudo haber decepcionado y desilusionado porque pues no cambiaba lo suficientemente que él deseaba. Tal vez no había los cambios tan drásticos que él estaba deseando y pensando. Tal vez había pensado, no, pues es que si vengo a Dios, a Jesús, pues entonces la vida me va a ser más sencilla, más fácil. Voy a poder ver los cambios que no he podido lograr. Sin embargo, no es tan fácil. Y en medio de nuestras debilidades y dificultades nos desilusionamos con Dios. Empezamos a deconstruir nuestra fe, que es solamente una excusa para no lidiar con la persona que tenemos en el espejo. Felipe era analítico, era alguien realista, y eso era bueno siempre y cuando fuera desarrollado en Dios, en Jesús. Felipe en sí mismo no tenía la capacidad de creer que Jesús era Dios mismo. Tenía que haber un cambio en su corazón. Y yo creo que el cambio vino conforme se cumplió lo siguiente que les dijo Jesús. Y con esto termino, dice Juan 14, 16 al 17. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes por siempre, es decir, el Espíritu de verdad.
a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará con ustedes. Antes de la muerte de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, nosotros los seres humanos podían escuchar las verdades de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no moraba, no habitaba continuamente en ellos. Al venir el Espíritu Santo, entonces hay un cambio, una transformación genuina. Cuando tú y yo venimos a Jesucristo, en ese instante es cuando recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a desarrollar esos cambios en nuestras vidas. Nos da el poder para poder vencer el pecado. Ahora, ojo, va a continuar siendo difícil. Va a continuar siendo difícil cuando el Señor te muestra este aspecto, esta área de tu vida que no has estado dispuesto a enfrentar. Sin embargo, no te lo está mostrando el Espíritu del Señor para oprimirte, para mofarse de ti, decirte, es que no has hecho nada, es que no vales la pena. Lo está mostrando a ti porque quiere, como le dijo a Felipe, ¿qué hacemos? Te lo está mostrando porque te quiere atraer más hacia ti mismo, porque quiere forjarte. El oro, hay un salmo que hace una referencia, de hecho, a la plata, que dice, como la plata refinada 7 veces. Lo que sucede es que, especialmente en los tiempos antiguos, se tenía la creencia de que y la práctica de que el oro más puro era el oro que estaba siendo refinado 7 veces. Lo calentaban hasta que se derretía, le removían las impurezas y lo enfriaban rápidamente. Y luego lo volvían a hacer y lo volvían a hacer y lo volvían a hacer, así hasta 7 veces. Esa ilustración es realmente lo que vemos en nuestras vidas. El Señor no nos va a hacer ausentes de dificultades y de sufrimientos. Los va a permitir para ayudarnos a desarrollar nuestra fe, así como lo hizo Felipe. Felipe, vemos que fue uno de los primeros apóstoles que fueron martirizados. Se dice por las tradiciones, que Felipe fue muerto en la ciudad, en la área de Frigia, más o menos 8 años después de que Santiago, el primero de los apóstoles, que fue martirizado. Y antes, al recibir el Espíritu Santo, ir y anunciar las buenas nuevas del Evangelio, llevó a multitudes de Asia Menor al Evangelio. Esta persona que había sido inicialmente limitada por sus propias habilidades, Dios lo utilizó para continuar llevando el Evangelio. Vamos a orar, mis amados. Señor Jesús, te pedimos que tú nos muestres, Señor, las áreas en las que nosotros pensamos que somos fuertes, las áreas que nosotros pensamos que ya las tenemos hechas, en las áreas que nosotros pensamos que no necesitamos crecer más. Que tú nos muestres, Señor, cómo cuando confiamos en esas mismas habilidades, nos estamos alejando más de ti. Estamos confiando en nosotros mismos, en nuestra autosuficiencia, dependemos de nosotros mismos. Llegamos a decir, es que esto es muy poco para Dios, Dios realmente no está interesado. Ayúdanos, Señor Jesús, a ver la realidad de nuestra autodependencia, sin importar el tipo de temperamento o las habilidades con las cuales nos has dotado a cada uno. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a traer esas habilidades, esas fortalezas a tus pies para que sean desarrolladas y que podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Señor, también las debilidades que tenemos donde nos falta, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, así mismo y de la misma manera, tú nos des el poder para vencer toda aquella situación de pecado oculto, Señor. Ayúdanos a traerla a tus pies, a traerla a la luz, para que podamos recibir
esa limpieza y esa libertad que solo se encuentra en ti, Jesús. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén.